Muy buenos días. Hoy continuaremos con el curso de campos electromagnéticos y biocampos. El día de hoy trabajaremos acerca de la estimulación eléctrica y magnética de los tejidos nerviosos. Iniciaremos con la estimulación eléctrica funcional. Hablaremos acerca de los primeros experimentos. Benjamin Aman Duchenet, nacido entre 1806 y fallecido en 1875, fue uno de los pioneros en la experimentación con la estimulación eléctrica. Uno de los experimentos más reconocidos de este señor fue la estimulación de algunos de los músculos faciales de uno de sus pacientes, en el cual a partir de corrientes eléctricas que inducían los músculos de la cara, provocaba que ciertos músculos se contrajeran realizando la estimulación eléctrica. El propósito de este experimento era realizar una especie de rehabilitación de algunos de los músculos de la cara que tenía este paciente con parálisis. Fue uno de los primeros experimentos conducidos en esta materia y ha permitido la evolución hasta el punto en el que estamos en el día de hoy. El concepto de estimulación eléctrica se extiende al control del comportamiento animal. También se realizaron algunos experimentos que al día de hoy parecerían como abuso animal, pero que llegaron a sacar conclusiones acerca de la utilidad que tenía la estimulación eléctrica en cuanto a la estimulación de tejido cerebral. En estos experimentos se realizó la implantación de unos electrodos que funcionaban por señales de radiofrecuencia en el tejido cerebral de un toro, eso para frenar el comportamiento agresivo de este. Entonces, el toro una vez observaba al torero, intentaba atacarlo, pero este, a través de una señal de radiofrecuencia con un emisor de radio, realizaba una estimulación sobre la corteza cerebral del animal y provocaba que éste parara el ataque. Yo lo que me imagino que pasaba ahí era que esa estimulación le producía dolor al animal y paraba su ataque, pero para la época pues fue considerado como un hito en cuanto al tema de estimulación eléctrica. Otro de los experimentos realizados con estimulación eléctrica al inicio de esta tecnología fue la implantación de un estimulador para la contracción muscular del pie. En esta imagen estamos observando una cirugía de implantación de los electrodos que se utilizaron sobre los músculos del pie para realizar la contracción de estos en el caso de un paciente que no podía levantar sus pies. Entonces se observa el final de la cirugía y en ese momento les explicaré cuál era el propósito de la cirugía. Resulta que este paciente no podía levantar su pie izquierdo cuando realizaba la caminata. Es decir, parte de la musculatura estaba debilitada o no recibía la inervación correcta para realizar la función muscular y el pie, cuando intentaba realizar el paso, se arrastraba la punta del pie. A este paciente se le instaló un electrodo estimulador en los músculos del pie para que mientras el pie estuviera presionando este switch, el sistema no realizara ninguna estimulación, pero en el momento que dejara de presionar el switch, es decir, cuando levantaba el pie, el switch completaba el circuito de estimulación, realizaba la estimulación muscular, el músculo se contraía y permitía que se levantara la punta del pie. Fue uno de los experimentos también insignia de esta parte de estimulación eléctrica. Tenemos por otro lado la estimulación del nervio frénico en pacientes tetraplégicos. En muchos casos los pacientes tetraplégicos pierden algunas de las funciones vitales como es el control del músculo diafragma para realizar la correcta ventilación.
Entonces a estos pacientes se les instala una especie de estimulador eléctrico que inerva el nervio frénico y este realiza la estimulación sobre el nervio frénico para realizar la contracción del músculo diafragma. Esta implantación es controlada externamente por una antena que va conectada a un sistema de control del movimiento respiratorio y realiza la contracción muscular del músculo diafragma. Aquí observaremos una pequeña animación de cómo funciona el estimulador. Entonces, se tiene sobre el nervio frénico diferentes zonas de estimulación, diferentes electrodos. Cada electrodo se activa en un momento diferente, realizando diferentes tipos de estimulaciones sobre el músculo diafragma para realizar la respiración. Acá tenemos algunas imágenes de la implantación de este primer dispositivo. Como pueden observar, pues son unas fotografías algo antiguas, pero es para mostrarles cómo ha venido evolucionando este método de la estimulación eléctrica. Por otro lado, se ha utilizado la estimulación eléctrica para el tratamiento y manejo de la incontinencia urinaria. Se implanta un electroestimulador del tipo marcapaso, el cual controla el nervio sacro y permite hacer la estimulación de tal manera que contraiga los músculos de la vejiga, evitando así que parte de la orina se fluya por la uretra y haya problemas de incontinencia. Eh, Luego se observó la aplicación de los sistemas de electroestimulación en el control de pacientes con enfermedad de Parkinson. Se buscaron los centros de estimulación del Parkinson y por medio de electroestimuladores se llega hasta esos sitios en los cuales se lanza un impulso del tipo inhibitorio. Es decir, cuando el centro estimulador que provoca el Parkinson genera un impulso nervioso, el electroestimulador empieza a sensar ese impulso, inmediatamente lo detecta, genera un impulso de un voltaje inhibitorio, el cual evita que se propague el mensaje provocado por la enfermedad del Parkinson. Otra aplicación que se le ha visto es en el uso de armas no letales, por ejemplo el estilo Taser. El sistema Taser es otro sistema, es un ejemplo de un sistema de electroestimulación en el cual se realiza una descarga eléctrica sobre los músculos corporales, generando una estimulación sobre los nervios del cuerpo que provocan dolor y parálisis temporal de los músculos. Acá tenemos una gráfica de la duración de los pulsos con respecto a la corriente o la intensidad en amperios. Por ejemplo, en el caso de un rayo, dura aproximadamente 1 milisegundo, pero tiene corrientes impresionantemente grandes. Una descarga electrostática o la defibrilación externa que dura aproximadamente 10 milisegundos. El taser tiene una duración de 0.1 segundos y corrientes por encima del amperio, pero inferiores a los 10 amperios. En esta otra gráfica miramos la relación que tiene la frecuencia y la corriente aplicada con las diferentes sensaciones que genera sobre los músculos. Entonces, a bajas corrientes se tiene sensaciones de cosquilleo, pero cuando ya se supera cierto umbral de corriente y ciertas frecuencias, empezamos a atravesar el umbral de dolor. ¿Sí? Aumentando la frecuencia, se consigue, aumentando la corriente, perdón, se consigue el bloqueo muscular, luego parálisis de los músculos respiratorios,
También se puede llegar a obtener un comportamiento errático en el ciclo cardíaco, y también se puede llegar a altas corrientes, aproximadamente por encima de los 1000 miliamperios, quemaduras internas. En el caso de los tasers, trabajan aproximadamente a 2 miliamperios con unas frecuencias de 19 Hz. Estas corrientes se distribuyen en pulsos de 100 microsegundos, causando efectos de dolor. Estas armas no letales no deberían ser pues usadas por cualquier persona. Incluso en Finlandia, antes de entregársele un arma de este tipo a un policía que posiblemente la pueda usar, el policía es solicitado a que se le realice una descarga a él mismo, como para que entienda cuál es la cantidad de dolor que provoca el dispositivo y así sea más responsable en el uso de esa arma. Uno de los ejemplos más bonitos en la electroestimulación corresponde al uso de los marcapasos cardíacos. Como habíamos visto en clases anteriores, el músculo cardíaco cuenta con una propiedad conocida como syncytium. Esta propiedad le permite al músculo cardíaco, una vez recibe una estimulación en un punto específico muscular, el músculo, las células musculares tienen la capacidad de transmitir ese impulso a través del resto de las fibras de esa misma células musculares. Llegan hasta cierto punto en la unión entre las aurículas y los ventrículos, donde hay una especie de aislante, donde toda la corriente llega y se reúne en el nodo auriculoventricular, donde hace un pequeño delay y luego realiza de nuevo una estimulación que va a distribuirse a través del haz de His y de las fibras de Purkinje a través de los ventrículos. La propiedad de syncytium es aprovechada en el caso de los marcapasos cardíacos. Muchas veces los marcapasos son utilizados en pacientes que cuentan con patologías de bloqueos auriculoventriculares de primer o segundo grado, en los cuales hay un tiempo muy largo entre la ocurrencia de la onda P y el complejo QRS, o en los casos del segundo grado en los que hay una pérdida completa del complejo QRS en algunas de las ondas cardíacas. También es posible aplicarlo en los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, en los cuales se tiene tanto el efecto de que algunas de las ondas QRS se pierden y que no hay una consistencia entre la duración del espacio entre la onda P y la onda QRS. La implantación del marcapaso se realiza de manera intradérmica. Se instala el electrodo a través de la vena subclavia, llegando así hasta la aurícula derecha, hasta el ventrículo derecho, hasta la base del ventrículo derecho en muchas ocasiones para poder hacer la estimulación en esa zona. Claro que esto depende de la patología que sufra el paciente y el tipo de bloqueo que se quiera restablecer. Acá tenemos una gráfica de la posible ubicación. Observemos el electrodo, la forma que tiene dos, o sea, tiene dos puntos de conexión, uno que es el polo positivo y el otro el polo de descarga. Entre estos dos se realiza una diferencia se aplica una diferencia de potencial que se deriva en una corriente que recorre los músculos cardíacos y realiza la estimulación.
La historia de los marcapasos se remonta a 1955, donde se usaron los primeros marcapasos externos. Se tenía conexión con un electrocardiógrafo y el electrocardiógrafo permitía detectar la pérdida de los pulsos, y a partir de otro instrumento conocido como el marcapasos se generaban esos pulsos para recomponer la señal del corazón. Acá tenemos una fotografía de uno de los pacientes del doctor Pulsol, el cual está utilizando un marcapasos externo. En esa época, el marcapasos era de un tamaño gigantesco, tenía que manejarse en un atril y el paciente lo tenía siempre conectado de manera intracardíaca. Pues como observan acá, era un dispositivo que restringía por completo la calidad de vida de la persona, pero era la única opción que él tenía como para llevar una salud cardíaca un poco mejor. Estos equipos en la actualidad han evolucionado a tener baterías de larga duración, incluso algunas que pueden ser recargadas de manera inalámbrica, con el propósito de mantener al paciente lo más alejado de los hospitales y con un estilo de vida cotidiano normal. Estos dispositivos han evolucionado al punto que el día de hoy ya miden cerca de 4 centímetros máximo, y eso que sus baterías, pues sus electrodos siguen siendo muy pequeños, y las baterías dan duraciones de aproximadamente 6-7 años en la aplicación. Existen algunos del tipo monopolar, algunos del tipo bipolar. Todo esto depende de la aplicación o del bloqueo que se desee restablecer. Acá tenemos una imagen de cómo se aplica un marcapasos bipolar entre la aurícula y el ventrículo para el restablecimiento de la función cardíaca. Acá unas fotografías de una cirugía de cambio de marcapaso, en el cual se tiene el marcapasos en la parte de la piel. Se realiza una incisión sobre la piel, se extrae el marcapasos y se reemplaza por uno nuevo. Los electrodos se desconectan de la batería y esta es intercambiada y se vuelve a poner en su sitio. Luego se realiza un proceso de reprogramación o de ajuste de los parámetros del marcapasos para ajustarlos de nuevo al paciente y para reiniciar la actividad del marcapasos. Por último tenemos el desfibrilador cardíaco. En muchas ocasiones los pacientes con alguna falla cardíaca o algún bloqueo sufren de un problema que se conoce como reingreso de la corriente de activación. En este caso estamos mirando una parte correspondiente al nodo auriculoventricular, en el cual llega la corriente proveniente de las aurículas, se distribuye a través del nodo auriculoventricular y posteriormente se espera que esa corriente salga, se cancelen sus componentes tangenciales y salga de manera radial hacia los músculos del ventrículo. En ciertos pacientes en los cuales presenta cambio en la resistividad del conducto que lleva la corriente o bloqueos debido a muerte del tejido o infartos, esa corriente no cancela sus componentes tangenciales en la base del nodo auriculoventricular, lo que provoca una recirculación de la corriente en el bucle del nodo auriculoventricular. Esto provoca que haya un desplazamiento de la corriente siempre sobre el nodo auriculoventricular, generando múltiples estimulaciones del músculo cardíaco en el ventrículo, lo que lleva a una pérdida de la función cardíaca o a lo que se conoce como una fibrilación.
En este caso tenemos una función cardíaca normal y cuando se llega a la fibrilación, donde aunque hay una estimulación eléctrica de los músculos cardíacos, de los músculos de los ventrículos, no hay una contracción efectiva, lo que lleva a una pérdida de la presión arterial y una pérdida del flujo sanguíneo alrededor del cuerpo, y eso puede llevar rápidamente a la muerte tisular. Acá tenemos una fotografía de los primeros defibriladores que se utilizaban. En esa época, la defibrilación se realizaba a través de dos cucharas, las cuales se introducían en el pecho del paciente y, y realizaban una estimulación, un restablecimiento de la función cardíaca. En esa época no se podía hacer una defibrilación de manera cutánea, sino que tenía que ser intracardíaca. Era necesario realizar una cirugía a corazón abierto, llegar hasta el corazón y poner los dos electrodos para realizar la estimulación. Era un procedimiento pues bastante complejo realizar una cardioversión. Sin embargo, ahora hay dos estilos de cardioversión. Eh, la que se hace sobre el pecho, que es la que comúnmente observamos, la cual se colocan los electrodos en dos posiciones, una en el ápex y otra eh, en, perdón, una en el externo y otra en el ápex, para hacer la función de restablecimiento cardíaco, o también en casos de que se presente una fibrilación mediante una cirugía a corazón abierto, se utiliza el método de las cucharas para realizar el restablecimiento de la función cardíaca. Los parámetros más utilizados en la defibrilación son energías entre 200 y 360 joules, corrientes de 24 amperios con duraciones de 20 milisegundos y voltajes que alcanzan los 5 kilovoltios en el modo monofásico o 2 kilovoltios en el modo bifásico. Algunos ejemplos de defibriladores: existen defibriladores de de tipo hospitalario, como los que se observan acá, algunos con monitor de signos vitales, otros defibriladores implantados similares a un marcapasos. Sin embargo, esos se están chequeando únicamente, a diferencia de los marcapasos que están chequeando siempre la onda QRS para iniciar, la onda P para iniciar la onda QRS o el tipo de patología que deban estar monitoreando. Estos están especialmente diseñados para detectar cuando ocurre una fibrilación y, en el caso de que ocurra, realizar una cardioversión rápida. Y por otro lado tenemos los desfibriladores automáticos o los DEA, los cuales se observan en algunos lugares públicos y pueden ser utilizados pues por personal capacitado, pero permiten hacer una defibrilación inteligente y que se realiza de manera automática. Lo único que requiere es ubicar los electrodos en las zonas recomendadas. El equipo detecta la función cardíaca que está ocurriendo en ese momento en el paciente y determina la energía y el tiempo que debe aplicar en la descarga para realizar la cardioversión. Algunos ejemplos de los sitios donde se encuentran es en lugares públicos, en universidades o institutos, en gimnasios y en lugares de transporte como los aeropuertos o estaciones de tren. Por último, tenemos el desfibrilador implantable, que llega a introducir corrientes de 1 a 2 amperios. Debido a que la impedancia es demasiado pequeña pues en el interior del músculo cardíaco, y con voltajes aproximados de 30 voltios, alcanzando energías de los 30 joules, eh, puede lograr una cardioversión de manera inteligente sin necesidad de que la persona vaya a un hospital. Esto es para personas que requieren o que entran en estado de fibrilación ventricular con mucha frecuencia
y requieren una cardioversión con mucha frecuencia también. Con esto damos fin a esta corta clase. Espero que les haya gustado y que les haya generado intriga averiguar un poco más acerca de la estimulación de los tejidos fisiológicos. Nos vemos en la próxima y muchas gracias.